Bueno, ahí arrancamos. Bueno, ya estuvimos conversando un ratito. ¿Cuándo? Recién en la calle cuando te crucé, toda esta conversación que tuvimos es para ver sobre tu comprensión de lo que es coaching y de lo que puede suceder en una conversación de coaching. Bien, entonces esa parte la voy a obviar. La otra parte que te lo recuerdo de nuevo es que soy aprendiz, que voy a procurar acompañarte en todo lo que pueda, que estoy grabando, que es solo académico para que mi supervisor vea mis competencias como coach y me pueda seguir asistiendo para que siga aprendiendo. Y vamos a conversar entre 30 y 40 minutos. Bien. También chequear si estás cómoda, si necesitas algo más. ¿Café tenés? No, estoy bien, ¿Estás bien? Sí, Bien. gracias. Entonces, ahora sí, te pregunto, ¿qué querés conversar? ¿Qué quiero conversar? Bueno, después de hilvanar un poco lo que fui contándote, Te escucho, vos seguís hablando, dale. bueno, no, bueno, esto de poder seguir con, como yo te contaba, que era yo soy licenciada en cine, y suspendí durante mucho tiempo mi actividad en el medio y estoy como me quedé también mientras veía que mis compañeros hacían y se involucraban en esta serie y en la otra. Las primeras series daban ocote, después empezaron a ser muy buenas y premios acá, premios allá, que yo digo, ¿por qué yo estoy afuera? Yo quiero volver a estar ahí porque a mí me hace bien eso. Me reivindica, me da el acierto como persona, me da autoestima. Volver al ruedo de trabajar, pero sí, no quiero, lo que no quiero es trabajar sin ganar un mango. Yo quiero que mi profesión me dé sustento económico. Es mi anhelo, es lo que más me gustaría. Pero bueno, acá en Córdoba la cuestión está difícil y como te digo, yo busqué laburo en productoras, trabajé como haciendo un maquetado de una serie para Canal de Encuentro que después en el gobierno de Macri le cambiaron el nombre, todo. Era sobre socialistas. Pero imagínate que la hice en noviembre y la cobré en febrero. Cuando hablas de que esta profesión te hace bien, te reivindica, dijiste, dijiste varias cosas, dijiste... Me da autoestima. Autoestima. Ah, bien, autoestima. ¿Por qué sería importante que suceda esto? Porque me da sentido de propósito, me da sentido me conecto con mi potencia, con lo que yo soy capaz de hacer, con mi potencia. ¿Qué es sentido de propósito? ¿Qué es sentido de propósito? Y tener una razón por la cual te levantas todos los días y pones primera y en pos de eso planificas tu día o tus días, tenés un sentido por el cual querés avanzar. Bien. ¿Y cómo te darías cuenta que eso sucede?
¿cómo sería que eso suceda? ¿Que suceda qué cosa? Esto, que logres un sentido de propósito. Si vos me decís, te tenés que levantar a las 5:20 de la mañana para ir a un rodaje o para ir a conseguir una gilada para filmar, no sé, un adorno a la loma del pedo, y siempre y cuando, o sea... Veo que dominas el idioma, me ves en francés. El loma del pedo, Claro. claro. Bueno, o sea, me sale solo, o sea, lo hago con gusto. Cuando no hago este tipo de cosas que tienen que ver con la creatividad y con generar una creación, me cuesta más el día, me cuesta más la actividad diaria, me costó en la agencia de turismo, me cuesta. ¿Qué te cuesta? Emprender la jornada, de levantarme, tener ganas de hacer cosas, no me entusiasma tanto. Cuando hablas de que si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a conseguir algo para la producción, esto, si te imaginas en esa situación, ¿sí? ¿Qué te pasa corporalmente en esas situaciones? Me siento erguida, despierta, con energía, como que quiero poner los pies en la tierra, así como con mucha energía, con mucha vitalidad. Ajá. Como que me atraviesa un estado, una energía vital que bueno, que me gusta. Y esa energía vital, ¿qué sería esa energía vital? Yo digo, a ver... Alegría. ¿Alegría? Sí, alegría, ganas de vivir. Bien. Esas son emociones. Sí, pero el cuerpo también, más allá de la emoción, que por ahí está como medio acá, también el cuerpo tiene otra predisposición, que por ahí cuando estás estimulado, ponele con dos galletitas tirás todo el día, ¿viste? Porque tenés ese sustento. En cambio, cuando no tenés sustento no te alcanza ni con 5 cafés, ¿entendés? O sea, bien. Por decirte un ejemplo. Sí, acuerdo con vos en eso, en esa alegría, eso, como dijiste, los pies en la tierra, esa energía que me dijiste, sentir que lo que haces te reivindica, sí, te da esa alegría. ¿Qué más dijiste? Dijiste dos cosas, alegría y qué más. No sé si dije fuerza vital o Sí, energía vital. Sí. Ganas de vivir. Y cuando estás haciendo algo que te cuesta, ¿qué te cuesta? Todo. ¿Cuál es el precio? Me aburre, entonces lo llevo como si tuviera un toro, no sé, de 25 kilos, ojalá fuera 25 kilos, no sé, 25 toneladas encima, y lo llevo como, viste, el toro por las astas, así, y hago las actividades, y me tomo un café. Esto que hiciste así de, ¡oh! ¿Qué es eso? ¿Qué sería eso? Y no me dan ganas de hacerlo, No, pero lo tengo que hacer igual. Ajá, me tengo que levantar y
Volvamos a la emoción de, ¡ay! ¿Qué emoción sería esa? Eh, no sé cómo ponerle en palabras. Como no tener ganas, un poco de bajón, o no te diría que tristeza, porque no llega a ser una tristeza. Es como cumplir con el laburo, pero que el laburo, o sea, por cumplir, digamos, y no por sentir la alegría de hacerlo, sino por no ser una carga para alguien, por no ser una larva, digamos, que no hace nada. O sea, por cumplir una responsabilidad, por decirlo así, y tener que... Yo, la percepción mía de lo que me estás diciendo es... porque hablas de ser una larva, hablas de una carga. Sí, es muy fuerte decirlo en ese tono. ¿Cuándo Eso se...? es como, sí, como una larva es como una especie de... ¿Cuándo? ¿Una especie de qué? de ser que no termina de salir de de cómo es eso, ¿Del capullo? del capullo, Ah. claro, que está ahí, viste, que no termina de ser. De ser. Ajá. Te complicó el coach con esto. No. No, porque, a ver, mi no sé, decime si escucho mal, escucho que cuando has trabajado en algo que no tiene que ver con el cine, te has sentido una larva. O sea, te has sentido un ser una especie de bicho que no termina de ser. ¿Es así? ¿Escuché bien? Puede ser, sí. Como que me falta para lograr estar en un lugar donde yo diga, ahora sí me siento con todas mis facultades puestas al servicio de la humanidad como yo quiero, o al servicio de la sociedad, por decirlo. Es como que me quedo como a mitad de camino, ¿viste? Como que está truncado algo, ¿viste? Como que no hay que subestimarlo porque siempre se agradecen todos los trabajos, ¿no es cierto? Siempre te van enseñando y uno va acumulando. Por ahí yo siempre he subestimado mis trabajos. Entonces, y eso está mal porque en algún punto, después cuando lo miras con la distancia del tiempo decís, ay, cómo no lo valoré más, mira todo lo que aprendí, lo que me dejó. Pero como que en el momento es como agotador por momentos. O sea, a mí me... Bien. Y te hago una pregunta, en este momento de tu vida,
¿cómo te sentís? ¿Te sentís la larva o te sentís la que tiene los pies en la tierra, con la energía vital? ¿Cómo te sentís vos ahora, hoy tu presente? Y estoy como en una especie de híbrido, ¿viste? Entre que no termino de dejar de ser una larva porque en algún punto, digamos, yo trabajo, pero ese sueldo me lo da mi viejo y a mí me gustaría ya tener una independencia económica de mi padre. Entonces, y por otro lado estoy como que tratando de generar y abrirme camino con el proyecto de la serie y es como que no termina de cuajar tampoco, como que estoy ahí como en una especie de limbo. Mi psicólogo dice que es el vacío fértil, que de ahí sale algo siempre, pero para mí se me hace largo, ¿viste? Bien. ¿Y cómo eh, qué querés para vos para estar al servicio de la humanidad, dijiste? ¿Qué sería estar al servicio de la humanidad para Paula? Me gustaría hacer arte. ¿Cómo sirve el arte a a la humanidad? Y por ejemplo, qué sé yo, una de las, digamos, de los sentidos que tiene lo de la serie es que estaríamos, por ejemplo, pudiendo adaptar literatura y llevarla al cine. Y eso a mí, por ejemplo, me parece que estaría muy bueno poder hacerlo acá en Córdoba porque muchas películas que yo vi me llevaron a la literatura. Y a mí la literatura me ha ayudado mucho. Entonces, me parece como poder trabajar, poder hacer eso, transmitirle a alguien a través del audiovisual que pueda tener una reflexión sobre algún tema o una profundización sobre algo y que eso genere trabajo, ¿me entendés? Eso me gustaría, como que poder... Perdón, qué cosa genere trabajo? Ahí me perdí. Y que, qué sé yo, Dijiste que una literatura que adaptarla al cine, porque el cine te llevó la literatura y a vos te ayudó eso como claro, persona. El proyecto que yo tengo en mente es poder adaptar estos cuentos y llevarlos a el lenguaje audiovisual y hacer una serie. Pero que cada uno esté bien referenciado cuál es el cuento y cuál es el autor. Bien, y esto. Para que se conozca más la literatura de Córdoba también. Bien, pero esto, ¿cómo ayuda a la humanidad? Que es lo que vos me decís. Yo no hablo en términos de humanidad como, qué sé yo, como por ejemplo, no sé, no, la Cruz Roja, no hablo en ese término de la humanidad. Bien. Vamos a hablar de sociedad, por decirlo así. Cuando vos haces un proyecto y se involucra gente, empieza como a generarse una bola digamos, te empiezan a conocer, empiezan a surgir contactos y empiezan a surgir trabajos y eso es lo que quiero, ¿me entendés? Que con esto, a ver, yo no podría hacer lo mismo pero haciendo videos pornos, porque me parece que eso no ayuda a la humanidad, ¿me entendés? O haciendo videos sobre juegos de azar para la gente, o haciendo videos sobre maquillaje profesional para el modelaje. Bueno, en tu caso, de tu proyecto, de estos cuentos, que según lo que conversamos antes de... Sí, y todo lo que yo vaya a elegir también va a estar teñido con algo que yo no puedo, o sea, hay cosas que yo no las haría directamente. Bien, pero o sea,
tal vez mi escucha es como muy limitada y por eso te lo pregunto, o sea, cómo estos cuentos que muestran algo, por lo que me contaste antes, ¿no? Que me muestran algo de horror, en qué lugar toca la sociedad y en qué lugar ayuda o contribuye? Que es lo que vos me Y bueno, planteas. porque cada cuento tiene una temática para reflexionar sobre eso. Ajá. Qué sé yo, hay por ejemplo un cuento que trata sobre las mujeres gordas que al no poder bajar de peso deciden empezar a comer ilimitadamente y arman un club que después lo disfrazan de agencia de acompañante, y como los tipos como no pueden recibir el amor del tipo o tener un amor perdurable, deciden, no es una historia que yo la haya escrito yo, No, no, la no, sí, escribió sí. María Teresa Andreotti, que tiene el premio Sí, 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 Christian no importa Andersen. eso, no olvides. Deciden que, bueno, que van a hacer un restaurante exclusivo para gordas y que van a preparar un plato especial que es como la especialidad, digamos, de la casa, un menú que es específico, eh, que es carne de hombres cuando tienen un orgasmo. Entonces, ahí justo los matan en ese momento y después se comen esa carne. Muy loco. Bueno, pero Entonces, más allá del cuento en sí, entonces lo que entiendo, pero para. Dale. Entonces, ves que eso es monstruoso. Sí. Bueno, eso también en otros cuentos, qué sé yo, está la relación de por ejemplo, hay otro cuento que tiene. Sí. Pero te freno porque no sé, Para creo que no se que vaya. entender lo que me estás diciendo. Es decir, en la narración de este cuento, que es monstruoso, digamos, produce un shock en la sociedad por ser monstruoso el tema, tan así que se coman a hombres que acaban de tener un orgasmo, es como realmente muy monstruoso. Entonces, pero ese shock que produce lo monstruoso lo lleva a la sociedad a la reflexión. ¿Eso sería? Sí, o por ahí lo puede acercar a la literatura también al Está bien, espectador. como Decir, ay, segunda. Bien. quiero ver cómo escribe esta mina, porque me hablaron de esta mina que ganó el premio. Mirá, este cuento es de esta mina. ¿Cómo será el cuento? A ver. O de este tipo, ¿me entendés? Entonces, como empezar como a vincular, porque también, no sé, y Bien. que eso lleve a la gente a leer y que estimule el mercado de la literatura también. A ver, digamos, son estas cosas. Y a mí lo que particularmente me interesa es generar, o sea, hacer cine, digamos, hacer proyectos que tengan que ver con la ficción. El documental también me gusta, pero con contar nuestras historias, porque todas esas historias son nuestras, son de acá de Córdoba. Entonces, como también es poder que nos podamos ver cómo somos los cordobeses, o qué es lo que nos aterra. Bien. ¿Me entendés? O sea, porque nosotros vemos mucho que está todo filtrado por el ojo de afuera. Bien. Eso me encantaría que pudiéramos hacerlo desde acá. Repaso mi escucha para no perdernos. ¿Sí? Entonces, vos me decís que hoy te sentís un híbrido, que híbrido me suena un poco a lo que dijiste recién, un poquito antes de larva, algo así que estás recibiendo un dinero, estás haciendo un trabajo que no termina de ser el que querés, ¿sí? Y que a vos te gustaría llegar a poder vivir de tu profesión, para la cual estudiaste 15 años, Sí. y que eso te pondría los pies en la tierra, te daría alegría y te daría, ¿qué más dijiste? Sentido de propósito. Sentido de propósito, exacto. Sí. Bien, entonces,
resumiendo, tu estado de larva sería el presente. Uso eso porque lo dijiste vos. Sí. Y te gustaría llegar al sentido de propósito. Mi crisálida sería el sentido de propósito. Tu crisálida, perfecto. Me encantó. Bien. ¿Cómo pasa la larva a ser crisálida? Contame. Y intentando. No. En la naturaleza. ¿En la naturaleza? Sí. Con tiempo. Bien. ¿Solo con tiempo? Supongo que debe haber una combinación de variables que tienen que ver con la temperatura, con el clima, con Bien. un trabajo que va haciendo la larva adentro, que no sé qué larga, que hace así, que como que teje su caparazón y empieza a salen las alas y ya después. Perfecto, me encantó. Esta Metáfora me encantó. Entonces, ahí adentro de la larva esta, que tiene un capullo, hay una temperatura, un proceso. ¿Y todo ese proceso qué es un proceso de qué? Gestación. Sí, gestación. Está bien, me gusta la palabra también, gestación. ¿Y después qué pasa? Cuando termina ya de gestarse, ¿qué es necesario para que sea crisálida? Romper el capullo. Ajá. ¿Y Sí. cómo sucede eso? Y a veces con un poco de fuerza y violencia. Bien. Yo soy fanático de audiovisuales de la naturaleza y que este cuente no es con un poco de fuerza, es con mucha fuerza. Y se produce tanta fuerza que rompe el caparazón. Pero ¿qué pasa? Si vos ves de afuera y decís, uy, pobre, lo voy a ayudar y le cortás el capullo para que pueda salir, te cagas la vida. Muere. ¿Sabes por qué muere? Porque en ese acto de fuerza que hace, llena de savia, de no sé si sangre, que ya lo tiene este bicho ya adentro, pongamos, se plasma, llena de plasma las alas, para que se puedan abrir. Si no, no logra eso. Si no, no sucede eso. Si no, no se llena y no vuela. Muere. Qué groso. No sabía. Impecable. Impresionante. Esto lo has traído vos. Está buenísimo. En cualquier momento me voy a largar a llorar, boludo. Bueno, entonces... Pero no quiero. No. Paula, ¿qué necesitas hoy, larva, para ser crisálida? Fuerza, mucho esfuerzo, supongo. Mucha fuerza. Empuje. ¿Cómo salgamos de la metáfora? ¿Cómo sería hacer mucha fuerza en hechos concretos? Dedicación. Dedicación a... Sí, pero dedicación me suena todavía genérico. Trabajar, no sé, a ver. Bueno, ¿qué sería trabajar en este caso? Es que no sé. O sea, yo, por ejemplo, estoy organizándome con el tema de los cuentos porque digo, bueno, eso me mantiene en eje como para empezar. Bueno, sigamos con el tema de tu proyecto. Con este proyecto. Claro, por eso yo me ¿Cómo sería que este proyecto deje de ser larva y se transforme en crisálida? Y bueno, lo que yo le propuse a los chicos es primero tener ese análisis profundo de cada cuento, porque nosotros estábamos pasando a la adaptación directa, habiendo tenido una lectura chota del cuento. No, nosotros hicimos un taller que a mí me invitaron en la Feria del Libro de adaptación
de literatura al cine, que nos dio una guionista colombiana, que es la que adaptó Breaking Bad a la televisión colombiana, y hizo Rosario Tijeras, igual. Y la mina nos dio una receta. Bien. Esa receta yo la pasé en limpio hace poco, y le dije, chicos, antes de ir a la adaptación de golpe de los cuentos, tenemos que hacer todo este desglose de cada cuento. Y ella te propone, primero, que a la obra que vos vayas a adaptar la tenés que conocer como si fuera un hijo tuyo, la que la tenés que conocer completo. O sea, no tengo hijos, no sé si puede conocer a un hijo de tal forma, pero la tenés que conocer en detalle. Hay muchas formas de tener hijos, no te preocupes. Bueno, a la obra original la tenés que como conocer en detalle, con lujo de detalles. Eso no lo estábamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Bien. Ahora, te freno ahí porque me parece importante lo que estás diciendo, ¿sí? Y vuelvo a chequear lo que escucho para ver si estoy bien. Escucho que lo que hiciste fue, bueno, a ver, tenemos este proyecto, no sabemos para dónde ir, entonces voy en busca de alguien que sí sabe, ¿sí? Esta persona que tiene experiencia y que nos plantea una receta para poder hacer esto. Entonces, bueno, acudiste a alguien que te dio cómo hacerlo y lo trajiste al grupo y dijiste, chicos, hagamos... O sea, fue un taller que se dio en la municipalidad que me invitaron y los chicos fueron conmigo al taller. Lo tomamos los 3. Bien. Pero yo tomé nota de todo lo que pasó en el taller. Pero frena, no avancemos más, por favor. Perdón. Esto que hiciste bueno, no sé cómo te enteraste del taller de la municipalidad. Me llegó un mail. Pero que lo tomaste, de alguna forma lo tomaste, esto no sirve, fuiste, los invitaste, fueron, hicieron los 3 el curso. ¿Cómo llamarías a todo eso? Gestión, no sé, gestión, trabajo, bien, dedicación. Bien, y ellos para que ellos fueran, ¿qué hiciste? Los convoqué, en realidad no estaban invitados ellos ni anotados, pero yo pregunté si podían ir. Preguntaste si podían ir. Y me dijeron que sí, entonces se sumaron. Bien. Voy a traer una palabra mía, ¿sí? Pero a lo mejor vos la reemplazás por otra, pero decime si te sirve la que te traigo yo. Yo diría que le hiciste pedidos a ellos. Les pediste, o sea, primero le hiciste una oferta, mira, está esto, le hiciste una oferta, y vos después le hiciste un pedido a que acudieran a tomar esta oferta que vos le habías planteado, que era hacer este taller, este curso. ¿Sí? Sí. Bueno, esto que vos llamás gestión, yo lo traduzco, lo divido un poquito más, ¿no es cierto? Desde lo que nosotros vemos como la ontología del lenguaje, lo traducimos como en actos, como para hacerlo más palpable, porque gestión nos suena como genérico, entonces lo desglosamos y decimos que, bueno, esta gestión se traduce en acciones. Una es ofertas, otra es pedidos, o sea, básicamente ofertas y pedidos, ¿sí? Para trabajar básicamente sobre actos, sobre afirmaciones, sobre cosas concretas. ¿Me explico? Bien. ¿A qué vengo con todo esto? Que vos hiciste esto de ofertas pedidos, en definitiva, como lo denominás vos, gestión, ¿sí? Y la gestión te llevó a algo concreto, que pudieran
acudir a alguien que ya había hecho algo y que era como guía de ustedes para que ustedes empezaran a accionar sobre el proyecto de ustedes. Ujú. Claro, pero también porque a ese taller también tenías que ir con un proyecto que hayas tenido desarrollado. Perfecto, pero a los fines tuyos, de ustedes, digámoslo, de transformar lo que tenían, que era una larva en crisálida, fue como un primer paso. Claro. Bien. Y si seguimos con la misma metáfora, digo, si yo quiero irme de acá a Altagracia y son, no sé, 38 kilómetros, tengo que caminar 38 kilómetros hasta llegar a Altagracia, Ujú. ¿sí? Pero tengo que empezar con un primer paso. Sí. Y tengo que empezar después dando un segundo paso y después el tercero y después el cuarto y después el quinto. Sí, lo que nos pasó es que se supone que en diciembre iban a dar los resultados del concurso, entonces nos pusimos así como que nos entró la ansiedad, a mí mucho, sobre todo, y empezamos a discutir sobre cuentos, los cuentos así como en base a dialogarlos nada más, y anotar lo que nos parecía, qué sé yo. Y la verdad que no estuvo bueno porque en el medio también hubo porro, fumamos un poco de porro y ya con el Maxi dijimos, no, vamos a hacer las cosas como corresponde. ¿Y cómo es hacer las cosas como corresponde? Y si Lina, que es guionista, nos dio una receta para hacer una adaptación, empezar por lo menos en los primeros cuentos seguir la receta que ella nos dio y no ponernos a fumar porro a la hora de debatir de cómo adaptar un cuento. ¿Ese sería el primer paso? ¿En la caminata? Y para empezar, sí, sin humo de por medio, porque viste, si no se nos mezcla todo y... Bueno, de larga a crisálida, ¿cuáles serían los pasos? En mi imaginario es hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los cuentos según como nos lo dio Lina, que es la... Para mi tío me hacer. Sí. ¿O querés anotarlo vos? Bueno. No, está bien. Analizar cómo es. Pormenorizado. Hacer un análisis pormenorizado según, digamos, la receta esta de que nos dio Lina Arboleda, que así se llama la guionista. Perfecto. ¿Qué más? Y en base, porque ¿qué pasa? Cuando después tenemos que tener en febrero un asesoramiento técnico con mi amigo que es profe de guión de la Facu. ¿Ese sería el segundo paso? Ese sería, sí, el primero es que tengamos para principio de febrero todos los cuentos desglosados. Bueno, entonces, siguiendo la receta, todos los cuentos desglosados. Eso sería el primer paso. Sí. Bien. Desglosados, ¿qué quiere decir? O sea, se identifica quiénes son los protagonistas, cuál es la función, cuál es la motivación del protagonista, si quiere perseguir un objetivo o no, qué se le interpone, qué hay en el medio, qué hay obstáculos, logra conseguir el objetivo o no lo logra. Perfecto. Entonces, antes de empezar nosotros a ver cómo lo adaptamos, tenemos que identificar todo esto. Bien. ¿Me entendés? Si yo no identifico cuál es la motivación del personaje principal, qué lo impulsa, qué persigue, y después quiero transformar ese relato en un discurso audiovisual, en un relato audiovisual, yo en el relato audiovisual sí o sí tengo que tener conflicto. En un relato por escrito, en un relato literario,
puede ser una prosa narrativa divina, pero quizás no tiene conflicto, y es lo que nos hemos encontrado. Bien. Nos hemos encontrado. Entonces, Pero para no nos vayamos de esto. Es decir, yo lo que estoy pidiéndote sí, es que planificar, digamos. Que hablemos de cuáles son los pasos. Bueno, sí, entonces el segundo paso sería el asesoramiento técnico con el Dani, que eso es para tenerlo presente, porque cada cuento se puede adaptar a un estilo diferente según la temática que tenga, ¿me entendés? O sea, y después ya el tercer paso sería, cuento por cuento, tratar la adaptación y el conflicto de cada cuento. Bien. Que eso ya sería, yo calculo tipo marzo-abril. Bien. Esto que me estás diciendo, que lo de Dani es en febrero, claro, y esto de cuento por cuento es en marzo. Claro, y a su vez en febrero yo tendría también ese taller de capacitación de producción, que a la vez como que yo voy transmitiéndole a los chicos los conocimientos de los distintos, bien, perfecto, para ayornarlos a ellos con esto. Y bueno, yo calculo que si nosotros de acá, que estamos hoy a diciembre, 22 de diciembre, 21 de diciembre, hasta marzo, no tenemos respuesta del concurso, bueno, ahí veremos qué hacemos. Bien. Porque yo ya creo que en marzo ya tendríamos que tener un sí o un no. Si hay un no, la pregunta es, ¿seguimos con el proyecto? Bien. Si hay un sí, tenemos que seguir. O sea. Pero me importa esto a mí. Me importa que hoy vos sentís que sos larva y te pregunto, si todos estos pasos, primer paso, segundo paso... Me siento largo, pero tampoco tanto, porque yo, a ver, hay 3 cuentos de eso que ya bueno, los dijiste, en realidad dijiste un híbrido, ni larva ni otra cosa, dijiste híbrido. Y vamos a decir híbrido, ¿te sentís híbrido? Sí, bueno, ¿sí? Lo que pasa, soy muy dura conmigo misma, porque es verdad que por eso, ciertas cosas sí... O sea, por eso te hago una pregunta. Si llega a marzo y el paso 1, paso 2 y paso 3 están realizados, ¿cómo te sentirías? Un poco más tranquila, pero no crisálida. Un poco yo más cuando tranquila. entregue la Biblia del proyecto completa, es decir, cuando yo sabes cuándo me voy a sentir Para. Dale, te escucho. Un poco más tranquila, pero no crisálida, porque yo quiero los guiones. Cuando yo tenga los guiones en la mano, voy a decir ahora sí. Ajá. Ya sé. Bien. Cuando tengas los guiones serías crisálida. Casi. Bueno, casi crisálida. ¿Y qué estado de ánimo y cómo te sentirías casi crisálida o crisálida? Y alegría. La fuerza vital de satisfacción. La fuerza vital de la que hablabas. En realidad esa fuerza vital también la voy a ir experimentando, porque yo cuando hice los desgloses de los cuentos también tuvo esa fuerza vital. Bien, me sentí muy bien. Bien. Ahí. El sentido vital me hace yo lo traigo hacia algo mío que es el sentido de vida, le llamo yo. O sea, claro. Y vos lo expresaste muy bien diciendo lo que me da fuerza a levantarme todos los días. Es exactamente lo mismo. O sea, con mis palabras, tus palabras es exactamente lo mismo. Bueno. Quiero que veas que vos hablas de un estado de ánimo en el estado híbrido donde
has dicho que no te sentís mal, que hablaste hasta casi de tristeza, ¿sí? Pero ahí, cuando hablas de todo eso, le pusiste un pero. Y cuando vos armás una frase y le pones un pero, todo lo que viene antes de la frase no tiene valor. Y te voy a traer lo que creo percibir yo, o me parece a mí que está sucediendo, y vos decime si no es así. Creo que sí, sos dura con vos misma, como dijiste recién, porque después del pero vino que fuiste a esta chica, Lina, que les dio la receta, le hiciste una oferta y un pedido a tus compañeros. Entonces, quiero mostrarte que de todos estos pasos, vos ya venís haciendo pasos. Claro, no es largo. Entonces, quiero que veas, es una invitación a que mires lo ya hecho también, tus logros también. Que, está bien, no sos crisálida, pero, digo, no se es crisálida de un segundo al otro. Necesito, como dijiste, una gestación, necesita pasar por un momento que es de mucha fuerza para que recién aparezca esa crisálida. Y entonces todo ese proceso, y yo lo llamaría el paso 1, el paso 2, el paso 3, y el 4, y el 5. Y vos dijiste, si hago el paso 3 no me siento crisálida. Bueno, hará falta capaz un 6, un 7 y un 8. Pero este paso 1 tiene fecha y ya realizada, el paso 2 tiene fecha, momento, es una cosa concreta con fecha, lugar y momento. El paso 3 también me pusiste en marzo. No sé si necesitas que sea más específico, lo podemos hacer más específico. No, está bien. Espero cumplir con los tiempos. Bien. Eso me preocupa un poco. ¿Te hace sentido lo que estamos conversando? Sí, está bueno. Sí, totalmente. Me hace poder verme con una mirada un poco más menos hostigadora. Soy como muy hostil yo con mi propia mirada. Te voy a regalar otra palabra. A ver. Lapidadora sos. A mí me hace más sentido, perdón. Tremendo, es mía, ¿no? Es mía esa palabra. Sí, tremendo. No, sí, es verdad. Ajá. También porque debo tener un sentido de exitismo impuesto también muy alto. Entonces, y tengo mucha, o sea, y sí, la ansiedad, ¿viste? Como, bueno, me come a veces. Es que yo, ¿viste? Bueno, por ejemplo, esto que estoy haciendo con vos, que espero que los chicos se pongan las pilas y te llamen y lo hagan también. ¿Lo podemos considerar como paso 4? No, para mí está previo. Bueno, paso 0, ¿te parece? No, el 1 está primero. ¿Cuál sería, es el 1 ahí? El 1 fue las recetas de Lina. A llevarlos al taller. Claro, o sea, el desglose los cuentos. Es sí. que yo, mira, yo en el teléfono a los chicos les dije, chicos, entonces, vamos a hacer los desgloses los cuentos y de acá hasta no sé qué día, o dentro de 15 días, ustedes tienen que tener la conversación con Gerardo. Ajá. O sea, porque después él va a evaluar para dentro de los otros 15 días o quizás en febrero, la conversación grupal. Para mí es parte de... O sea, esto es parte de... Bueno, yo no sé, en realidad, bueno, no sé qué paso sería, pero
a lo mejor es paso 1,5 y después viene el paso No, 2. es que para mí es recontra importante hacer un coach con esto. Pero bueno, Para mí es crucial porque todos estos proyectos por ahí grupales o siempre tienen un... Voy a lo mismo, voy a que valides lo hecho, a que te valides. Sí, pero yo hasta no tener los guiones no me quedo tranquila. Bueno, será ser Crisálida cuando sean los guiones. Me... Perfecto, pero entonces, ¿cómo hacemos? Pero paso a paso, sí. Ahora, por ejemplo, hoy me fui a hacerme todos los chequeos del dermatólogo, sacar el auto, qué sé yo, y me leí uno de los cuentos que ahora seguramente mañana me siento en un café, porque yo no voy a un café a laburar siempre, o sea, o en un bar, y mañana lo tengo listo, lo tengo liquidado. Ya lo leí varias veces ese cuento, y hoy lo leí, te juro que sentí que era como que la primera vez que lo leí. O sea, que qué importante que es este primer paso que tenemos que hacer, ¿me entendés? Bien, pero lo que a mí me importa es que en esto de la validación que te hagas vos, es que te incluyas en el proyecto, que te incluyas en las validaciones de lo que sí estás haciendo, que te incluyas en los esfuerzos que estás haciendo. Perdón. Contame qué te pasó. Cuando decís que me incluya, viste, como que me choqueó eso porque de alguna manera es como que como si me estuviera dejando de lado y es como que tengo como una especie de tendencia, viste, como a subestimarme, viste, como que tengo que luchar mucho, mucho para no subestimarme a mí misma, yo a mí misma. Lo trabajo en terapia, por supuesto, y ayer fue la última sesión del año, digamos, y hablamos de esto, de cómo ser más amoroso uno con uno mismo, ¿no? Sin, sin por eso dejar de ser una persona responsable. Es como que yo, viste, como que no me quiero echar flores, pero sí, me dejo mucho, me subestimo en los contactos que hago con el laburo, me cuesta mucho. Bueno, Paula, yo no quiero
no quiero cortar esto que está surgiendo acá. Yo te dije cuando comenzamos que íbamos a hablar entre 30 y 40 minutos, ya vamos como 50 minutos, estamos pasados 50 minutos. Hubo algo de esto que empezamos a conversar, pero esto que sale, me gustaría poder o invitarte a seguir conversándolo si así lo querés, que tengamos otra conversación cuando podamos pactarla, para poder seguir hablando de esto, si te parece. Bueno. Quiero en realidad quiero dejarte esta invitación, a que te pienses incluyéndote en los proyectos, y esto de ver tus logros es una forma de incluirte. Entonces, esto te invito a que la termines incluida en todo lo que haces, ¿sí? Para que lo podamos hablar en nuestra conversación. Y con respecto a lo que veníamos conversando antes, es saber si es suficiente para vos lo que se conversó, si está bien para vos o no, queda... sí, está buenísimo. Está re bien. O hay algo más que necesites de esta conversación con respecto a lo que veníamos hablando. No vine con ninguna expectativa en realidad. Dije, es una herramienta más, vamos a ver para qué sirve. Bien. O qué sale. Bien. Está bueno lo que salió, más allá de lo emocional mío, sino todo esto de la cuestión de planificar, de poder ver que se ha ido desarrollando un proceso. Bien. Poder verlo. Excedidos con el tiempo tremendamente, me gustaría cerrar esta conversación, que me cuentes cuáles serían, porque acá anotamos hasta paso 4. No sé qué pasa. No, sigue grabando. Bueno. Anotamos hasta paso 4. Me gustaría, si es útil para vos esto, y te pregunto si te sería útil que establezcamos o definamos cuál sería el 4 y el 5, por ejemplo, porque acá están como el 1, 2 y 3 ya definidos. ¿Te serviría que definamos cuáles serían los pasos siguientes? Y el paso 1 es que ya hicieron, que fue el taller con Lina. El paso 2 sería la reunión en febrero con el Dani para ver la parte técnica. Pero el desglose de los cuentos tiene que ser el paso 2. Paso 2 es desglose de los cuentos. Sí. Y después la reunión del asesoramiento técnico, el 3. Bien, el desglose de los cuentos. ¿Cuándo tendría que estar listo y quién lo tendría que hacer? Y ahí nos repartimos. Entonces ahí hice algunos. Dentro de 15 días se supone que el Demi y el Maxi tienen que hacer otros 2 y yo otro más. O sea, y dentro de los próximos 15 días, o sea, hasta el 19 de enero, sí, tenemos encargados, por ejemplo... distribuidos a cada uno, sí, quien hace cada desglose de cada cuenta. Sí, salvo uno que es como una pequeña novela, que es un poquito más largo, que eso lo vamos a tener que hacer en conjunto por ahí con el Maxi y yo. Bien, sería una posible acción que determine quién va a hacer esa última, que no está determinado quién. Y lo más probable sea yo y el Maxi. Bien, ¿y cómo sería posible definirlo, por ejemplo? Sí. Ahora ya...
No, tengo que... Lo tengo. Supongo que con eso lo definís, no conmigo. Sí, yo lo que quiero es ver que de acá a 15 días tengan los cuentos que se pactaron que tuviéramos. Bien. Las desgloses que se pactaron que tuviéramos. Porque yo en base a eso voy a saber si cuento con ellos para los desgloses o no. Bien. O sea, porque si yo estoy desglosando sola y ellos no hacen su parte, bueno, entonces... por eso cuando vos me hablaste ¿cuál fue la palabra que usaste? No fue programación. ¿Qué dijiste? Planificación. Sí, algo así, pero ahora se me fue la palabra. Que yo te dije, está bueno poder desglosarla en esto de hacer pedidos, ¿no es cierto? Y hacer ofertas. Es decir, bueno, oferta sería, bueno, yo me encargo de la última novelita, por ejemplo. Claro, yo les dije, por ejemplo... Pedido sería, por ejemplo, bueno, vos cárgate de este cuento, desglosarlo vos. Sí, eso ya lo pedí la última Perfecto, reunión. y si él te dijo, bueno, sí, Además, mira, yo tengo en el grupo de los chicos, está, digamos, repasando, entonces quedamos que esta semana y la que viene haremos las conversaciones por privado con Gerardo, nuestro coach, ya te puse, y después vemos para cuándo la grupal. Y para dentro de 2 semanas desglosemos los cuentos. Lo mellizo Urrutia, yo, todo movimiento es cacería el Demi, la señal el Maxi, los patos ya está desglosado por mí, el lenguaje, el antiguo lenguaje también. Ese es tu pedido. Sí. Las respuestas de ellos, ¿qué fueron? Dale, Pau, genial. Excelente, chicos queridos. Perfecto, o sea que cada uno aceptó tu pedido. Parece que sí, eso porque a ver, yo lo que estoy poniendo por escrito lo que se habló en persona con ellos. Bien, pero ¿el parece o es que lo aceptaron? No, sí lo aceptaron. Bien. Hasta ahora, o sea, hay 3 cuentos que nos hemos dividido para de acá 15 días. Nos vamos a volver a juntar y ahí tenemos que dividir los otros 3 que quedan. Bien. Que yo quería hacer uno que se llama, uno de ellos, y los otros... Frenamos acá. Quiero chequear una cosa. Mirando esto que han hecho, mirando los pedidos que has hecho, mirando las ofertas que han hecho ellos diciendo sí, voy a hacer, voy a trabajar con estos cuentos, ¿sí? Mirando estos pasos, ¿cómo te sentís? Contame qué siente tu cuerpo. Y yo me siento que está bueno, pero que recién ahora yo sentiría, o sea, no, que, a ver, que estoy como en una especie de vórtice donde si en estas 2 semanas los pibes no se ponen las pilas con los cuentos que tienen que desglosar, voy a ver cómo hacer. Está bien. Es como que... Pero ¿sabes qué vi yo? Cuando te hice esta pregunta, fue... Esto vi en tu corporalidad. Como que... ¿Puede ser? Sí, como un reconocimiento del esfuerzo ya. Pero como que... Ahora sí, sé que vamos bien, una cosa así. Claro, sí, porque veo que hay cierto rumbo. Bien. ¿Y eso emocionalmente te cambia? Sí, me tranquiliza. ¿Y alguna otra emoción? ¿Alguna otra...? Sí, me dan ganas de ir a... bueno, ahora no voy a poder, pero me dan ganas de ir a desglosar el cuento que me toca. Hasta avanzar, digamos. ¿Te entusiasma sería? Sí. Yo estoy poniendo la palabra, no sé vos decirme si... Sí, me dan ganas de activar. Bien. Bueno, Pau, vamos por cerrar la conversación si no hay más nada. Y bueno, te agradezco la apertura, la confianza. Y bueno, queda abierta la invitación a seguir conversando. Bueno, muchas gracias. Bueno. Genial. Vamos a terminar con esta grabación.